Esta historia comienza en un parque ordinario, donde 3 niños juegan alegremente mientras su abuelo los cuida. Pero ¿quién diría que estos juegos inocentes se convertirían en una conversación muy amena? Es aquí donde Álvaro, el más grande de los nietos, pregunta a su abuelo asustado si su primo moriría por esa caída. Abuelo, mira lo que le pasó a mi primo. Fíjate, está sangrando. ¿Se va a morir? El abuelo, con la ayuda de su primo Miguel, el más travieso de los 3, ayuda a levantarse para después comenzar a platicar. El abuelo trata de que concilien. Miguel estaba dispuesto. Neto accede después de un tiempo, aunque al principio exclamaba: Nel, abuelo, la neta yo no, hayas visto cómo me tumbó. Siempre es bien manchado, nomás me anda haciendo cosas, abuelo. Álvaro, como el mayor, se acercó y concilió con los 3. Ahora el abuelo por fin se disponía a explicar qué es lo que había pasado y qué era el factor por el cual no moriría Ernesto por ese raspón. Miren, muchachos, no se preocupen. Neto no va a morir. No se va a desangrar gracias a la coagulación del cuerpo. Lo que realmente me preocuparía es la infección que pudiese tener por los agentes patógenos que existen en el medio ambiente y se incrustaron en la herida que se acaba de realizar. Pero aún así, recuerden que nuestro cuerpo con un sistema inmune que combate a todos estos microorganismos. Recuerden que existe el sistema inmune innato y el adaptativo. El innato es con el que nacemos y tenemos desde el vientre de la madre, y en el adaptativo, que conforme nos exponemos a estos agentes, se refuerza e impide en lo que cabe nos enfermemos continuamente. ¿El sistema inmune, abuelito? ¡Wow! Sí, muchachos. Imagínense que el sistema inmune fuera un ejército y nuestro cuerpo un castillo. Y las células son soldados, donde existen muchos regimientos. Uno de ellos es el regimiento inmunológico. Y cada soldado tiene un arma diferente, capaz de combatir a diferentes enemigos específicos. Estas células, algunos, como los tipo TOL y NOT, tienen receptores en su membrana para combatir a los microorganismos que intentan enfermarnos cada día. Abuelo, ¿qué tan cierto es que existen barreras fisiológicas? Yo escuché que existen 2, que las barreras físicas y otras mecánicas, que en las físicas está la piel, que es la primera barrera, y también existen las mucosas, que estas nos ayudan a atrapar los microorganismos. Y en las mecánicas, yo escuché que está la tos, que esta nos ayuda a expulsar también los microorganismos. El vómito también, o unos fluidos corporales, como el sudor, la saliva, las lágrimas, la orina y hasta el cebito de las orejas. ¿Qué es eso? ¿Sí nos sirve? Ok, Álvaro, mira, claro que nos sirven. Son las primeras barreras contra agentes patógenos. Sin embargo, no son infalibles. Por ejemplo, tu primo Neto, ahora que se cayó, se laceró la piel. Entonces se rompe esa barrera física y esta es una ventana para que los agentes patógenos aprovechen e intenten infectar desde adentro al organismo. En el caso de las mecánicas, de las barreras mecánicas, como por ejemplo las mucosas, pueden no ser eficaces y no atrapar por completo a los agentes patógenos, y estos logren migrar a las vías respiratorias inferiores y así infectar al organismo. Oye, abuelo, ¿y si es cierto lo que me dijo mi padrino Cosmo? Que las células dendríticas son las presentadoras de antígenos más importantes para iniciar las respuestas de linfocitos T contra los antígenos proteínicos, que juegan un papel importante como la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Estos expresan más tipos diferentes de TLR y receptores citoplasmáticos de reconocimiento de patrón que cualquier otro tipo de célula, lo que las convierte en detectores más versátiles de PAM y DAM entre todos los tipos celulares. En respuesta a los microbios invasores, secretan citocinas inflamatorias que promueven el reclutamiento de más leucocitos desde la sangre. Se localizan debajo de los epitelios y en los intersticios de todos los tejidos.
Sí, abuelito, también escuché algo de unas células llamadas poliformonucleares. Sí, son unas células inmunitarias que tienen gránulos. Estas son pequeñas partículas. Imagínate que fuera una dona y que esa dona tuviera como chocochispas de chocolate pequeñas. Bueno, imagínate que ellas son enzimas que se liberan durante las infecciones y las reacciones alérgicas para avisar a otros leucocitos de que vengan a ayudarlas. Sí, y esto se hace mediante la diapéresis, o también conocida como la transmigración, que es el proceso mediante el cual los linfocitos T migran a través de los vasos sanguíneos para entrar en los tejidos de los órganos. Oigan, muchachos, ¿y alguien sabe qué es la fagocitosis? Esto es fácil. La fagocitosis es el proceso en que una célula fagocítica se come a una partícula, patógeno o microbio para luego destruirlo. Existen 3 tipos de células fagocíticas: los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. El proceso comienza con la unión de los receptores PRR del macrófago a los PAM del patógeno. Luego, el macrófago se come a la bacteria mediante la fagocitosis y forma un adhesículo llamado fagosoma, al cual se unen los lisosomas, y estos forman así fagolisosoma, y posteriormente es excretado hacia el medio por exocitosis. Ok, Neto, mira, recuerda que antes de excretarlas, las células presentadoras de antígenos realizan 4 funciones, que son: reconoce el antígeno cuando va a empezar la fagocitosis, por lo tanto lo capta. Al captarlo en el interior de la célula, lo procesa, es decir, lo digiere, y al final lo expresa en su membrana para así presentarlo a otras células inmunitarias. Entonces se tiene una acción de atracción hacia el sitio donde está la lesión mediante quimioatrayentes. Yo leí que eran las citocinas, quimiosinas, factores de complemento. Todos estos condicionan a los granulocitos para destruir a los patógenos. Entendido. Y se tiene, si se tiene un mayor gradiente de concentración, hay mayor movimiento de leucocitos a ese lugar. Pues fíjate, Álvaro, es como la inflamación que ahorita tiene Neto en su brazo por la caída. Es una respuesta protectora del organismo y esta se activó por el daño del tejido mediante un DAMS. Esto, bueno, lo tenemos que tomar porque es un inductor y es un inductor exógeno. Porque esto fue mediante un cuerpo extraño no microbiano, porque también hay endógenos, que son señales provenientes del propio organismo. Pero bueno, el tipo de inflamación que tiene él es aguda, ya que existen también crónicas, pero esas son un poquito más progresivas y graves. Y la de él, en unos minutos, en unas horas se le va a quitar, nada más que es un llorón. Y recuerda también, la inflamación yo siempre la he relacionado como si fuera una república, porque tiene 4 estados, que es el estado basal, el estrés, la apoptosis y la necrosis. También hay mediadores de la inflamación, Álvaro. Hay citocinas, hay quimiosinas, hay proteínas. Estas son de fase aguda, como la proteína C reactiva. Esas intervienen en procesos más complejos. Porque también hay citocinas que son proinflamatorias, como en este momento en él están trabajando la IL-1 y la IL-6, que son interleucinas. Y ya más al ratito, ya que deje de estar llorando, pues las que van a hacer que la inflamación ceda son la interleucina 10 y la TGF. Pues para que te des a grandes rasgos los pasos para lograr la inflamación que tiene Ernesto en este momento, pues es identificar el PAMS y el DAMS y después activar el complemento mediante citocinas y quimiosinas, una adhesión débil por marginación y rodamiento, después una adhesión fuerte y por último la transmigración de leucocitos. Sí, abuelito, fíjate que la presentación del antígeno a las células correspondientes es importante, porque la célula presentadora procesa los antígenos y muestra una secuencia peptídica para que los linfocitos a partir de ese momento den una respuesta específica, ya sea con elementos celulares o humorales. Dentro de las células presentadoras, como te había dicho, la célula dendrítica por excelencia es el prototipo de célula presentadora y tiene diferentes características, pero la presentación del antígeno está medida por las moléculas del MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y hay de 2 clases, el 1 y el 2, que se encuentran en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Ambas células comparten una función similar, presentan pequeños péptidos en la superficie que pueden ser reconocidos por los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos, y los CD4, que son los helper, o sea, los que ayudan.
La diferencia estriba en la procedencia del péptido, abuelo, endógena o intracelular para los de la clase 1 y la exógena para los de la clase 2. La 1 se expresa en todas las células nucleadas y su principal función consiste en avisar al sistema inmune de la presencia de un elemento extraño, mientras que la 2 solo se expresa en los APCs, o sea, en las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, macrófagos y células B. Esto bajo estímulo del IFN, o sea, el interferón. No, ¿y saben qué? Lo curioso es cómo el organismo distingue lo propio de lo extraño. Tiene la capacidad de reconocer partículas ajenas a lo que es el organismo. Como los microorganismos, mientras más alejados genéticamente estén, más fácil será su reconocimiento porque no son iguales. Por ejemplo, las PAMS, que recordemos que las células en su membrana tienen receptores de reconocimiento de patrones, que se unen a microorganismos y las células activan y atacan. Este es el reconocimiento de lo no propio. Pero por otro lado, las células de nuestros tejidos tienen en la superficie proteínas del MCH1, que es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Aquí hay péptidos propios y estos funcionan como señales de que en una célula propia y está saludable. Para vigilar el sistema inmune tenemos a los linfocitos T citotóxicos. Estas pasan por un proceso de selección en el cual se eliminan las células que reconocen lo propio y se quedan las que pueden reconocer a lo extraño. A esto se le llama tolerancia y esto es el reconocimiento de lo propio. El MHC1 y los péptidos se alojan en ellas, también reconocen lo extraño. Esto es mediante algún ataque viral intracelular en el que el virus realiza sus propias proteínas virales y estas se acoplan con el MHC1 y los receptores de los linfocitos T, al realizar la unión con ellos, la detectan y la eliminan. Miren muchachos, también es importante conocer lo que es la maduración de los linfocitos T, CD4 y CD8 para el correcto funcionamiento del sistema inmune. Esta maduración es el proceso de desarrollo desde las células pluripotenciales hasta los linfocitos T maduros. Esta empieza en la médula ósea, pasando de estas células pluripotenciales a células progenitoras linfoides comunes. Y para que éstas se puedan diferenciar en células linfocitos T, estas células progenitoras migran hacia el timo. Al inicio, estas células no expresan el TCR, denominándose así dobles negativos. En su porción de la cadena JBC se recombinan. Si esta combinación no es correcta, entran en apoptosis. De ser correcta su combinación, se convierten en células pre-T con su receptor pre-TCR. Esto inicia una señal para que este pre-TCR se tenga una inmensa proliferación y aumento de tamaño. Con esto realiza muchos clones de esa célula pre-T. Al hacer esta clonación, cada una de estas células se va a diferenciar en estos receptores que van a ser diferentes. Y estos cada uno diferentes van a expresar el TCR completo, además de las porciones de CD4 y CD8 al mismo tiempo. Estos reaccionan con las células presentadoras de antígenos del timo, haciendo una selección positiva o negativa. Y así esta selección media su proliferación, eliminando las células que reaccionan demasiado y también a las que no reaccionan tan bien, dejando así solo la población que no reacciona a lo propio, creando así la tolerancia central, llevando así a apoptosis las que reaccionan en demasía y las que no, dejando así las células que no reaccionan con nuestras propias células para no destruirlas o aquellas que causan enfermedades autoinmunes. Así, estas células se expresan solo CD4 o CD8 de acuerdo al tipo de complejo mayor de histocompatibilidad que reconocen. Así, las células maduras vírgenes llegan a la corteza del timo y de ahí a la circulación sanguínea
en espera a reconocer los antígenos que estén circulando en el organismo. Estos linfocitos T vírgenes migran a órganos linfoides secundarios como ganglios y vaso, donde se almacenan transitoriamente a la espera de antígenos, y todo esto gracias a la transmigración o a la diapéresis. Órale, abuelo, entonces esas células son de defensa o células que actúan en el sistema inmune, ¿verdad? Y pues por excelencia tenemos a los leucocitos, de los cuales su función principal es encontrar y destruir todo aquello que puede causar enfermedades. Se producen y almacenan en varios lugares del cuerpo, ¿verdad? Como por ejemplo el timo, los ganglios linfáticos, y también circulan desde y hacia los órganos por los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Ahora, como dijimos al principio, se clasifican, pues se dividen en dos tipos. El primero es el de los fagocitos. Y pues, ¿qué pasa con estos fagocitos? Pues son los que expliqué hace rato, cuando les dije que son los que destruyen y que reconocen a los organismos invasores y pues los lisan. Bueno, luego tenemos a los linfocitos. Estos permiten al cuerpo recordar y reconocer a los invasores y los ayudan a destruirlos. Si entonces recordemos que estos están muy atentos para ver si las sustancias que entra es un invasor, y si es invasor ya ha estado antes, y en estos están los linfocitos B, los cuales se originan en médula ósea, y si se quedan allí se convierten en células B, pero si se dirigen a la glándula del timo se convierten en células T. Ok, entonces las funciones de los anticuerpos, abuelos, es neutralizar, opsonizar y activar el complemento. Yo entendí que neutralizar es inhibir la capacidad de unión del antígeno del patógeno a la célula del humano. Opsonizar básicamente es hacerlo atractivo para que todos los linfocitos vayan a atacarlo. Y la activación del complemento es cuando las IgM o la IgG activan la vía clásica del complemento. Esto nos ayuda a combatir bacterias y a eliminar productos procedentes de la inflamación. ¿Estoy en lo correcto? Abuelo, escuché algo relacionado con la activación del sistema de complemento, pero no entendí. ¿Me puedes explicar, por favor? Sí, Álvaro, mira, el sistema de complemento es una parte importante del sistema inmunológico del cuerpo humano. Consiste en un grupo de proteínas que interactúan entre sí para desencadenar una respuesta inmune y ayudar a eliminar a los agentes patógenos. Y puede ocurrir a través de 3 vías. La vía clásica, mediante la unión de anticuerpos a antígenos. La vía alternativa, por la infección directa con agentes microbianos. Y la vía de las lectinas, mediante el reconocimiento de patrones de carbohidratos de los patógenos. Todas, de manera coordinada, desencadenan una respuesta inmunitaria efectiva contra patógenos a través del CAM. Una vez que el abuelo y sus nietecillos habían terminado de charlar, los niños, olvidando aquel golpe de Ernesto, regresaron a jugar de manera tranquila. Manda a la casa a los niños que voy a volver jalao. Como hemos apreciado en este video ilustrativo, nos damos cuenta de la conexión que existe entre la inmunidad innata y la adaptativa. Cómo el organismo expresa la necesidad de estar bien, una homeostasis interna, mediante diferentes conductos y mecanismos que produce el mismo. Como conclusión, el sistema humano, el organismo, es una máquina perfecta. Gracias.